Entre los siglos XV y XVI, los incas desarrollaron el imperio más grande de la América precolombina en América del Sur. Durante su apogeo, el imperio inca se extendía desde la actual frontera entre Colombia y Ecuador hasta más allá de Santiago de Chile, y desde la costa del Pacífico hasta la cordillera de los Andes y la selva amazónica, ocupando un espacio de casi 800.000 kilómetros cuadrados. A pesar de que los incas no conocieron la rueda ni la escritura, excepto un autóctono sistema de registro con un instrumento llamado quipus, realizaron proezas de ingeniería como la construcción del camino inca de 30.000 kilómetros y la ciudadela de Machu Picchu. Los incas practicaron una momificación de alta calidad y su agricultura en terrazas llamadas andenes constituyó una hazaña técnica en la que superaron desafíos topográficos, climáticos, de calidad del suelo y de disponibilidad de agua. ¿Cuándo y cómo surgió esta civilización que tuvo su capital en Cuzco, Perú? ¿Cómo se expandieron los incas y cómo se extinguió su imperio tras la llegada de los españoles? ¿Cómo contribuyeron a la cultura humana y cuáles siguen siendo sus grandes misterios? Veámoslo a continuación antes de meternos a fondo. Los incas eran 12 millones en 1532 y su imperio se extendía 2.400 millas. ¿Cómo se expandieron tan rápido? El crecimiento del imperio inca solo puede ser descrito como meteórico. Aunque la fecha exacta de sus comienzos sigue siendo complicada de establecer, el imperio, conocido en su tiempo como Tawantinsuyu o las Cuatro Partes Juntas, surgió en algún momento a principios del siglo XV y concluyó en 1532, cuando su último gobernante, Atahualpa, fue ejecutado por el conquistador español Francisco Pizarro. El gran imperio sudamericano se extendió unos 3.860 kilómetros de norte a sur, desde la frontera de hoy entre Colombia y Ecuador hasta 80 kilómetros al sur de la actual Santiago de Chile. En términos de superficie, eran aproximadamente 770.000 kilómetros cuadrados que albergaban una población de entre 6 y 12 millones de personas, lo que la convertía en la entidad imperial más grande del continente americano antes de la llegada de los españoles. Probablemente su rápido crecimiento se debió a una dura diplomacia para captar aliados mediante alianzas políticas y matrimoniales, sumada a la conquista pura y simple y a la coerción, todo formando parte de un solo paquete expansionista. ¿Cómo podían construir puentes, caminos y ciudades sin la rueda? La civilización inca comenzó en las tierras altas del actual Perú y, según la leyenda, su primer gobernante fue Manco Cápac, fundador de la ciudad de Cusco alrededor del año 1200 de la Era Común. Sin embargo, no fue hasta el reinado de Pachacútec Yupanqui, entre los años 1438 y 1471, cuando los incas expandieron dramáticamente su influencia. A Pachacútec se le atribuye la transformación del pequeño reino inca en un vasto imperio. Implantó un sistema político que incluía un gobierno fuertemente centralizado, una administración eficiente y una compleja y extensa red de carreteras conocida como el Camino Inca, que conectaba los confines de sus dominios imperiales. Uno de los atributos más notables del imperio inca fue su destreza en ingeniería. Los incas construyeron intrincados sistemas de terrazas para la agricultura, lo que les permitió cultivar y regar sus cultivos a diferentes alturas. El famoso Machu Picchu, edificado en el siglo XV como propiedad del emperador, muestra las impresionantes habilidades arquitectónicas y en el trabajo de la piedra de los incas. Sin conocer la rueda y sin un sistema de registro salvo el quipu, un instrumento de almacenamiento de información consistente en cuerdas anudadas de distintos colores, los incas desarrollaron una intrincada y avanzada red de comunicación. ¿Cómo pudieron construir 30.000 kilómetros de caminos en su sistema vial? La red vial del Tawantinsuyu fue un vasto sistema de caminos que unía las ciudades y otros lugares importantes del imperio inca tanto en la costa como en la sierra. El llamado Camino Inca estaba formado por dos rutas troncales de norte a sur,
aproximadamente paralelas, una a través del llano costero y otra por la sierra. Cada uno de estos ejes principales tenía una longitud de cerca de 5.200 kilómetros. Las rutas troncales se comunicaban a través de una gran cantidad de caminos secundarios que unían la costa con la cordillera a diferentes latitudes. Otras vías secundarias conectaban los ejes principales con localidades y puntos de interés específicos. Todo este sistema vial tenía una longitud total de más de 30.000 kilómetros, una proeza de ingeniería vial en la América prehispánica. Cabe aclarar que la vía entre Cuzco y Machu Picchu, a menudo llamada Camino Inca, es solo una mínima fracción del Tahuantinsuyo. La parte superficial de los caminos eran lajas de piedra que a menudo requerían la colocación de bases rocosas. Los ríos y barrancos eran cruzados con puentes y oroyas, una especie de tirolesas en las que el usuario iba dentro de una cesta. Algunas de las obras más impresionantes de los ingenieros incas fueron los puentes colgantes, que formaban parte de un extenso sistema de caminos y permitían cruzar ríos y barrancos. También utilizaron puentes flotantes de madera y de piedra. Los puentes colgantes fueron los más comunes, dada la topografía de la región andina. Los cables principales eran construidos con fibras vegetales que se trenzaban hasta alcanzar 60 centímetros de diámetro. Para los restantes componentes se utilizaban cables de menores diámetros y la parte superficial para caminar era de madera. Las cuerdas principales estaban fijadas a grandes rocas en ambos extremos del puente, que se labraban para asegurar el amarre. Los ríos también podían cruzarse mediante oroyas que se hacían con cuerdas de ichu, la paja brava del altiplano, trenzada hasta el grosor de una pierna. Las cuerdas estaban atadas a grandes piedras en las dos orillas y de estas colgaba una canasta en la que se situaba una persona que se iba impulsando por medio de la soga. La mayoría de los puentes incas fueron quemados durante las guerras entre los conquistadores españoles y los nativos. ¿Dónde vivieron los incas de 1536 a 1572? Los incas de Vilcabamba fueron los 4 monarcas sucesores de Atahualpa que se enfrentaron al desmantelamiento de su imperio por parte de los conquistadores españoles y sus aliados indígenas. El complejo arqueológico de Espíritu Pampa es un yacimiento arqueológico del Perú que ha sido identificado como la antigua Vilcabamba, la capital de los incas de Vilcabamba entre los años 1536 y 1572. Estos incas ejercieron su poder en un territorio aproximadamente equivalente al actual departamento peruano del Cuzco. La ubicación del lugar quedó en el olvido tras la captura de Túpac Amaru, el último inca de Vilcabamba, cuando el poblado fue incendiado y abandonado. El explorador estadounidense Hiram Bingham, quien identificó Machu Picchu en 1911, sostuvo que esta ciudadela era Vilcabamba o la ciudad perdida de los incas. Entre los años 1960 y 1970, varias expediciones buscaron sin éxito la perdida ciudad incaica. Aunque recabando información consistente con datos históricos, en 1976, el historiador peruano Edmundo Guillén exploró Espíritu Pampa e identificó la antigua Vilcabamba, identificación ampliamente compartida desde la década de los años 1980. No te pierdas ningún descubrimiento. Si te fascina desentrañar los secretos de las antiguas civilizaciones y explorar los misterios de nuestra historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana compartimos contenido nuevo que te lleva en un viaje a través del tiempo y el espacio directo a las maravillas del pasado. ¿Estás listo para la aventura? Únete a nuestra comunidad de exploradores y asegúrate de darle like y compartir nuestros videos. Comenta qué misterio te gustaría que exploráramos a continuación y sigue conectado para más aventuras increíbles.